Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarle en este su espacio de Leamos Pues. Este espacio que surgió con la gran necesidad de formar una comuna de lectores, que estemos sumándonos a las propuestas de tantos libros y libros que están ahí para que los conozcamos y tengamos esa coincidencia, ese encuentro. Hoy me engalano mucho con un invitado de honor. Guillermo, bienvenido. Gracias, Carmen. Que es importante la semillita que hoy nos viene a compartir, lo tomo por aquí. Toca el turno de hablar de la migraña, de este libro con un autor que es autlense. Yo no he tenido la oportunidad de hacer encuentro con esta semillita del libro que seguramente germinará mucho, pero aquí está ya también como propuesta para mí, para darle lectura. Guillermo, hago tu bienvenida. Y aunque nací en Tijuana, soy autlense porque aquí he vivido la mayor parte de mi vida y porque tengo antepasados de varias generaciones en esta tierra. Soy autlense por méritos propios, pues. Soy contador de profesión y cronista por afición. Entre las cosas que más disfruto está el encontrar datos de nuestro pasado, armar historias con ellos y narrarlas para que toda la comunidad las conozca. Desde el 2015 soy cronista honorario de Autlán por la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco. Desde 2017, socio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y cronista municipal de Autlán desde el 2018. He publicado 2 libros. Habráse visto, que es una propuesta, una recopilación de 50 textos sobre la cultura popular de Autlán, y Un pueblo que canta, una historia de Orfeo Proa, un grupo coral que existió en Autlán en la década de 1950. Bueno, pues esperemos, Guillermo, tenerte pronto también ahora sí como escritor con estas 2 propuestas que haces a la sociedad, ¿no? Esperemos que no sea la única. Cuando gusten, yo estoy a la orden. Pues aquí ahora con esta propuesta del libro que traes de Antonio Alatorre, me gustaría mucho si tienes, antes de adentrarnos al libro, conocimiento de este autor, de algo que nos puedas compartir. Sí, claro. Antonio Alatorre es un personaje que yo admiro mucho, autlense, de entre todos los personajes ilustres o famosos que han surgido de Autlán, es mi favorito. Él nace aquí en Autlán en 1922, ahora en el mes de julio va a ser su centenario. Y es un personaje muy interesante. Desde niño, su casa, donde él nació y vivió su infancia, es donde está la esquina de la calle de Borbón y López Rayón. Ajá. Una esquina donde actualmente hay un local comercial y ya se dividió en varias casitas que están pintadas de diferentes colores. Es correcto. Ahí frente a la casa de la iglesia. Esa era su casa, don Antonio. Era una sola casa. Enfrente, donde ahora es la casa de la iglesia, vivía la maestra María Mares, que fue su maestra en la escuela que estaba en la esquina siguiente hacia el sur, en donde estaba el Centro Cultural Autlán. Ahora es una finca en ruinas, en la esquina de Escobedo y Borbón. Vivía enfrente de su casa su maestra. Don Antonio, de niño, tenía un carácter que, le gustaba más leer, le gustaba conocer, hojear los libros y tal. Entonces pasaba las tardes muchas veces en la casa de su maestra María Mares, ahí enfrente, y ella le prestaba libros y tal. Tenía ese gusto desde niño. Devoraba libros. Era un gran lector desde niño. Aquí en Autlán desarrolló ese gusto, aquí aprendió a leer y tal. Se va desde los 12 años aproximadamente a la Ciudad de México. Su familia lo inscribe en el seminario allá en Tlalpan, porque era la opción que tenían para él. Al niño le gustaba, adolescente ya le gustaban los libros, le gustaba leer, le gustaba aprender cosas. La familia no podía pagarle otro tipo de estudios y lo mandan al seminario. Okay. El caso es que de ahí deserta a los años, se viene a Guadalajara, comienza la carrera de Derecho en la Autónoma de Guadalajara, también la deja trunca, pero hace una carrera intelectual importantísima. Fue editor por los años 40, ahí en Guadalajara, junto con Juan José Arreola, editaron una revista literaria que se llamaba Pan. Ahí publicaron
cuando todavía eran desconocidos, personajes como Juan Rulfo y algunos otros. Siguió una carrera, trabajó en el Fondo de Cultura Económica como editor. Editó durante muchos años la nueva revista de Filología Hispánica del Colegio de México y se convirtió don Antonio en el filólogo más respetado, o uno de los más respetados de toda la hispanidad, en España y en América. Le publicó cantidad de libros, fue el investigador más enterado, quien mejor conoció la obra de Sor Juana. Por encima, por ejemplo, de Octavio Paz, que es el que es más conocido como experto en la obra de Sor Juana. Incluso don Antonio le corrigió a Octavio Paz algunos datos de las publicaciones que hizo Octavio Paz, cosa que a Octavio Paz no le gustó mucho. Pero bueno, era así de importante don Antonio. Dejó una gran cantidad de publicaciones, entre ellas, yo creo, la más importante es la titulada Los 1001 años de la lengua española. Una historia del idioma español desde sus orígenes, pero, bueno, hecha con rigor académico, desde luego, pero descrita de una manera accesible para cualquier público. Yo la he leído y he aprendido ahí mucho sin necesidad de yo mismo ser un conocedor de la lengua, ni mucho menos. Es decir, es accesible para todo el mundo. También, yo estoy seguro que todas las personas que nos ven, todo el mundo lo hemos leído a don Antonio de la Torre, porque textos suyos aparecían en los libros de texto de primaria, en los años en que nosotros estudiamos la primaria, una especie de prólogo, una bienvenida que venía en los libros de texto, era de don Antonio de la Torre. También algunos cuentos como el del Tuito, el de donde se cuenta una pesadilla que tuvo un niño, que lo sigue un tigre y tal, son de don Antonio de la Torre. Y, entonces, bueno, él fue muy conocido por eso y publicó muchos libros académicos sobre Sor Juana, sobre la lengua española, estudios muy específicos sobre algún tema de la literatura en español, del siglo de oro, de poesía y tal. Pero no escribió o no publicó, por lo menos, creación literaria, novelas, cuentos o poesía, más que los que ya mencioné de los libros de texto. En cambio, pues escribió una novela que se publicó de manera póstuma. Entonces, bueno, así a muy grandes rasgos ese es don Antonio de la Torre, personaje autlense que nunca olvidó Autlán. Yo invito a quienes nos ven que googleen ahí a don Antonio de la Torre, busquen algunos textos, entrevistas que le hicieron personajes como Jan Meyer, donde habla siempre de Autlán, siempre recuerda algo de Autlán, a su maestra María Mares, a su escuela, a la gente que conoció en Autlán, las calles, el ambiente de Autlán siempre lo tuvo presente, y por eso creo que debemos todos los autlenses sentirnos orgullosos y agradecidos con él por esto. A pesar de la importancia que tuvo en el mundo, nunca olvidó su raíz autlense. Oye, Guillermo, ahorita escuchándote, pues qué importante es que nosotros no lo olvidemos a él, ¿no? Claro. No sé si, por ejemplo, aquí en Autlán, en la región, contamos con algo que haga honor a toda esta trayectoria que estás hablando de forma tan importante, porque yo lo desconocía, honestamente. Sí, en el año 2002 se le impuso su nombre a la Casa Universitaria, Casa Universitaria Antonio de la Torre. Él vino y presentó un libro anterior a este que se llamaba El Brujo de Autlán. Se llama El Brujo de Autlán. Sí, claro. También tiene algo de creación literaria, pero no tanto, porque está basado en un expediente de la Inquisición que procesaron ahí a un personaje de Autlán. Y bueno, vino y lo presentó y se le impuso en esa ocasión el nombre de don Antonio a la Casa Universitaria, y también la biblioteca del centro universitario se llama Biblioteca Antonio de la Torre. Son los elementos que nos recuerdan o que le hacen honor a don Antonio, además de que forma parte de la galería de personajes autlenses que está en la presidencia. Son los elementos. A él no le gustaba, y lo
deja escrito en varios lugares y en entrevistas, no le gustaban los homenajes, tampoco lo que él llamaba los exorcismos. Él no quería que le hicieran un velorio, un novenario cuando muriera, de manera que por ese lado también se ha respetado mucho su voluntad, su forma de pensar, y no se han organizado también mucho, que por ejemplo se acostumbra el 2 de noviembre o en los alrededores dedicar un altar de muerto a un personaje. Sí. En el caso de don Antonio no se ha hecho así porque pues él no creía en eso, no le gustaba, ¿no? Okay. Pero sí tenemos esos dos espacios que llevan el nombre de don Antonio. Okay. Pero bueno, aquí están las cosas que nos hacen recordarlo. Llama Sí. mucho mi atención. ¿Por qué elegiste este libro? Por varios motivos. Lo pensé mucho para elegir un título. Pensé en algunos títulos de escritores locales que han publicado recientemente y sus libros están disponibles, pero me decidí por por varios motivos. Uno, por el centenario de don Antonio de la Torre, que se cumple este año. Sería muy bueno que quienes no lo conozcan, pues entren al conocimiento de él con este libro. Este libro también va a cumplir 10 años de haber sido publicado, ahora en mayo, cumplirá sus primeros 10 años. Y además porque está disponible, es fácil de encontrarlo, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, por aquí está el ojito, y está disponible en línea, entonces, y además muy barato. Entonces está fácil para que lo recomendemos y puedan acceder a él y lo lean. Esas fueron básicamente mis intenciones. Otra porque encontré en este libro una forma de narrar muy interesante, muy compleja. Hay ¿cómo llamarlo? Una superposición de planos temporales y espaciales. No se narra una historia desde el principio hasta el fin, sino que el personaje protagónico, que se llama Guillermo, pero que es una especie de alter ego de don Antonio. La novela es autobiográfica. Guillermo, el protagonista, está en su vida adulta, ya cerca de los 50 años, en su casa en México, recostado en el césped y disfrutando del sol, y en ese momento le llegan recuerdos de su infancia, de su adolescencia, sin un orden. Más o menos como nos pasa a nosotros en la vida real, estamos en una situación cualquiera, cotidiana, y recordamos cosas sin un orden, ¿no? No llevamos una cronología. En la mañana me voy a acordar de mi infancia, en el mediodía de mi adolescencia, así. Recordamos cosas sin saber cómo, ¿no? Y así está pasándole al protagonista de la novela. En esos recuerdos de la infancia, desde luego, vienen unas descripciones muy sabrosas de Autlán. Como es autobiográfico, pues él describe la casa, que ya les dije dónde era, describe a algunas personas, se fija en detalles muy específicos, en el color del cielo, en el rumor incluso de algunas plantas que tenían en el patio de su casa, el rumor que hacían al moverse con el viento. Y una cosa que me interesa mucho es la forma de describir. Tenía una capacidad para describir muy importante. Describe un acceso de migraña, él sufrió migraña en la juventud. Describe un acceso de migraña, pero como lo dijo en alguna ocasión en una plática del doctor Nabor Denis, es una descripción casi clínica, muy detallada, clínica pero accesible al mismo tiempo para cualquiera. Cualquiera podemos imaginar cómo es un acceso de migraña. Yo nunca he tenido migraña, pero él describe incluso los colores, una especie de rayo que sí. Primero percibía con vista, o le parecía ver una especie de rayo, una luminosidad, y eso era el anuncio de la migraña, del acceso que vendría a los pocos minutos. En fin, viene la descripción completa. También eso me llevó a recomendar este libro, la forma de escribir de don Antonio. Esa descripción. Esas descripciones tan precisas de muchas cosas que yo las disfruto, por lo menos, creo que también quienes se acerquen a la novela lo van a disfrutar.
y que es una forma de conocer a don Antonio. La novela, repito, es autobiográfica. Ahí podemos encontrar muchas explicaciones para su personalidad, para su forma de pensar, y a partir de ahí pues quizás podemos acceder a otros de sus libros, ya con el conocimiento de quién fue don Antonio. ¡Qué maravilla! Tú mencionas que el protagonista, Guillermo, es un alter ego. Ajá. ¿Cómo es la personalidad de ese alter ego? Al parecer es muy parecido a don Antonio. Es un académico ya en su madurez, un académico ya establecido. Está incluso en el momento que está recordando cosas, está también preocupado por un ensayo que tiene que terminar sobre un escritor. Es así, un personaje quizás muy convencional, un académico que trabaja, que está preocupado por su producción, tiene que estar publicando, tiene que estar escribiendo. Así está en su etapa adulta, cuando está recordando, pero también durante sus etapas anteriores, pues era un personaje dedicado y muy interesado en las letras. Viene ahí una descripción de cómo llega al despertar sexual en su adolescencia, y cómo esto le causa cantidad de conflictos, de sorpresas, porque no estaba preparado, nadie le había hablado de nada parecido, y entonces pues tiene una serie de conflictos. Es un personaje normal, digámoslo así, un personaje que pasa por todos los conflictos, todos los problemas, las dudas por las que pasamos todos, pero el valor de la novela es poder describir eso que nosotros quizás sentimos en algún momento, pero que no somos capaces de poner, de fijarnos en cada uno de los detalles. ¿Retrata la época? Sí, desde luego que sí. La cultura, los usos, las costumbres. Sí, varias épocas, incluso la de su infancia en Autlán, que es de los años 20, todavía de un pueblo relativamente aislado, con sus propias formas, sus propias costumbres, su propia cotidianidad. Después describe otro espacio, que es el de los años del cardenismo, años 30, cuando está en México, en el seminario de Tlalpan. Describe el ambiente dentro del seminario, cómo él era una especie de patito feo, no tenía ni la vocación para el sacerdocio, ni el interés en muchas de las materias que se les impartían ahí, ni de las diversiones. Los seminaristas tenían cierto día de esparcimiento, de cambio de actividades, y se iban la mayoría a jugar fútbol. Tenían su equipo y se iban a jugar a unas canchas. Él nunca iba, porque cuando iba lo obligaban a meterse a jugar y él no le gustaba. Prefería quedarse en los libros y en el piano, porque además don Antonio tenía otra faceta, que es la musical, que también los invito a que lo googleen. Ahí hay mucha información en la red. Si buscamos así, ¿nos salen videos incluso de él? Videos no, porque son muy raros los videos. Nos salen muchos textos sobre él, escritos por él, o entrevistas que él dio. Videos quizás sí salgan alguno que otro. Hay una serie de videos, de documentales de Clio, la historia de México. En alguna lo entrevistan a él, y está por ahí en la red también. Entonces, pues eso. Pues esos videos valiosos, sí vale la pena buscarlos, porque igual hay cosas que al verlas nos podemos dar una imagen más clara, ¿no? Sí, desde luego. De su personalidad, de todo. Nos da mucha más información sobre él. Y pues quienes pudimos verlo también aquí en Autlán en un par de ocasiones, pues también nos deja mucha información sobre su personalidad. Por ejemplo, en esa ocasión, en 2002, que vino a presentar su libro del Grupo de Autlán a la Casa Universitaria, pues ahí platicaba con
la gente no daba una conferencia, a pesar de que daba mucha información, y que hacía gala de erudición, no sentías que estabas en una conferencia de un gran personaje, sentías que estabas platicando con él. Hablaba por ahí de la necedad, y eso lo dijo delante del rector del centro universitario, que iba trajeado y con corbata, la necedad de usar corbata en un clima como el de Autlán. Él no entendía eso, y se lo dijo ahí al rector en su cara, ¿no? Nos da una idea pues del desparpajo, de la falta de solemnidad que tenía. Hacia los protocolos y todo, ¿no? Así es. Okay. Pues qué maravilla, me llama mucho la atención porque tú dices que apenas tiene 10 años. Sí. Pues ¿cómo fue el encuentro? O sea, él no deseó publicarlo, alguien se lo encontró, ¿cómo? Hay varias versiones al respecto. Una, la de su familia, sus hijos, que son los que publicaron la novela, dicen que la encontraron entre sus papeles inconclusa, y ellos al final le agregaron un párrafo que aparece aquí en el libro en cursivas, y la encontraron, les gustó, la editaron, la revisaron para que pudiera publicarse, le agregaron ese parrafito, le llevaron al Fondo de Cultura Económica y se publicó de manera póstuma. Pero hay otras versiones. En el año 2016 estuvo aquí en el centro universitario el maestro Felipe Garrido, que es un gran conocedor de la literatura en general, incluyendo a don Antonio de la Torre, que fue su maestro. Él dice que no cree que don Antonio hubiera querido publicar la novela, que él cree que don Antonio la hizo no con la intención de que alguien la leyera o que fuera publicada, sino con la intención nada más de ejercitar la escritura, que tenía muchos años escribiéndola, puliéndola, quitándole, agregándole, cambiándole, solamente por el ejercicio de escribir, no porque fuera conocida. Okay. Esa es la versión de él, y está la versión de los hijos. El caso es que sí fue publicada venturosamente. Me gusta mucho que se haya publicado, me gustó mucho leerla, y bueno, el caso es que ahí está, de esa manera, por medio de sus hijos. Don Antonio nunca hizo por publicarla, por llevarla a alguna editorial. ¿A ti qué te dejó este libro, Guillermo? A mí me dejó lo principal, que es el placer de haber paladeado la escritura de don Antonio, ya no explicando algo como sus demás libros que son académicos, sino contando algo personal. Ese placer es lo principal que yo recuerdo de esta novela. Además de, como autlense, como enamorado de mi pueblo, el haber conocido la personalidad de don Antonio, personaje muy relevante en Autlán, y también descripciones del pueblo y de su ambiente en los años 20, que no aparecen en libros de historia, ni mucho menos. Esos detalles, esas descripciones, no aparecen en otro lado. Aparecen aquí, y aparecen en las pláticas que tiene uno con personas mayores, que ellos te describen las cosas, se acuerdan de cosas, de cómo eran las situaciones. Eso me queda de este libro. ¿Y cómo suma todo eso? Yo soy una, digámoslo así, admiradora de lo que se ha movido a través de las brechas generacionales, porque pues una brecha generacional toca a la otra, ¿no? Y eso es importante. Tú, además de que es muy descriptivo y muy rico en sus descripciones, ¿tú cómo más dirías que es su pluma? O sea, la forma en la que él escribe. Es ágil, es precisa. A pesar de no ser una historia lineal, como lo dije hace un rato, no es una forma difícil de leer. Hay otras novelas descritas en un estilo similar. Por ejemplo, Pedro Páramo, que hasta ahí dejo la comparación. No estoy comparando Pedro Páramo con La migraña por completo, pero sí en esta superposición de la que hablaba antes. No es lineal, sino que en diferentes secciones se habla de diferentes espacios y diferentes momentos. Así está escrita La migraña. Pero a veces en Pedro Páramo hay que regresarse, hay que
poner mucha atención, tomar incluso notas para que no te pierdas de en qué espacio estás. Si estás ya leyendo lo que están platicando los personajes ya sepultados, o si estás en el momento en que todavía la media luna estaba con vida, ahora sí que con vida. Pasa eso con Pedro Páramo. Con la migraña, no, yo siento que es mucho más ágil. Se puede leer en una sentada y no te pierdes, puedes seguir la lectura y estás muy bien ubicado en el momento que te está narrando don Antonio. Okay. ¿Tú a qué público se lo recomendarías? Lo recomiendo a un público adulto joven, en adelante, pensando en que sea un público ya más entrenado, ya con más experiencia en la lectura, sí, y que además tenga una mayor apertura para el tipo de descripciones que vienen aquí. Algunas de ellas podrían resultar fuertes para un público quizás adolescente y para atrás, ¿no? Okay. Pero un público adulto, joven, de ahí para adelante yo lo recomendaría, y a cualquiera. Hablo de este entrenamiento para tener una mayor sensación de disfrute de la lectura, no porque fuera demasiado complejo. Entonces yo sí, en ese rango de edad yo lo recomendaría para cualquiera, incluso para quien quiera iniciarse en la lectura de novela, yo recomendaría empezar por la migraña, sí. Ok, qué maravilla. ¿Algo más que quieras compartirnos del libro? Sí, el libro mire, es bastante breve, son en total 93 páginas, esto se lee en una tarde, fácilmente, pero también pues es un tesoro, se queda para mucho tiempo la sensación de la buena literatura, los datos incluso que comparte se quedan para siempre. Y pues repito, hay que leer a los autores de Autlán, claro, hay que ver qué nos deja don Antonio, qué nos enseña fuera de la academia con sus propias palabras, con sus propias experiencias de vida. Qué maravilla, te agradezco de manera muy personal por habernos venido a compartirlo. No tenía conocimiento de este autor autlense, ahora mi inquietud crece. Recuerdo que en algún momento, que de hecho trae turno de espera, me regalaron el libro que mencionas, el de El Brujo. El Brujo de Autlán. El Brujo de Autlán, ese por aquí ahorita lo voy a buscar. Sí. Y le puse turno a este libro, pero por alguna razón, tú sabes, vas haciendo tus turnos, no lo había hecho mío. Este de la migraña me interesó mucho por todos los datos que también pones y muy agradecida por haberlo venido a compartir, Guillermo. Agradecido soy yo por el espacio. Yo disfruto siempre mucho cualquier resquicio, cualquier espacio para poder hablar de letras y de Autlán. Qué maravilla. Y esperemos que estos dos que nos acabas de poner en tu presentación, por favor también ven, háblanos de esto para adentrarnos un poquito en estas otras dos semillitas que pueden interesarnos a tantos. Incluso este ya es uno que voy a proponer en los círculos de lectura que tú sabes que aquí estamos teniendo para poder hablar de él, y nos encantaría compartirlo contigo. Claro. Después nos ponemos de acuerdo. Desde luego que sí. Muchas la gracias, orden. Guillermo. Gracias. Cuídense mucho, estamos en contacto, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10:15 de la mañana, y es un gusto coincidir con ustedes en el mundo de la lectura, en estos libros que se nos abren, que nos dejan ver sus maravillas. Una propuesta más, La Migraña, no hay que perderlo. Que tengan bonito día.